Saludos para todos los amigos y hermanos de Pacto Nuevo. En esta mañana maravillosa de domingo estamos con Samuel Escobar, que ha vivido mucho mundo, ha visto mucho mundo y ha visto el mundo tambalearse en varias ocasiones, ¿no es así? Es verdad. Mucho gusto. Yo soy del Perú, pero he vivido en Argentina, en Brasil, en Canadá, en Estados Unidos y ahora en España. Este mundo ahora como que se tambalea, ¿no? Está en crisis, pero ¿qué mensaje daría a los amigos, a los hermanos de Pacto Nuevo con relación a esto? Pues no se puede negar que vivimos días críticos y los medios de comunicación nos lo recuerdan constantemente, pero ha habido otros momentos críticos en la historia de la humanidad. Y lo que encontramos en el Salmo 46, que es el que tomé para la meditación de esta mañana, es que Dios es nuestro amparo y fortaleza en toda crisis y que con Él podemos enfrentar la crisis y saber cómo conducirnos en ella, porque Él nos da fuerzas y además nos protege en medio de la crisis. También hizo referencia, que a mí me pareció no solo acertada, sino también tan reconfortante y no sé, fue un bálsamo para mí. Hizo la comparación de Lutero cuando estuvo en aquel castillo y compuso este precioso himno y hizo una analogía, ¿no? Sí, bueno, Lutero vivió también en días de crisis, días de mucho cambio, y él optó, vamos a decir, por el futuro, regresar a la palabra de Dios para enfrentar los nuevos tiempos. Él tradujo la Biblia al alemán en un momento en que el alemán emergía como nueva lengua que iba a sustituir al latín, que era la lengua del imperio, y tuvo que enfrentar persecución, y entonces pasó un tiempo refugiado en un castillo. Y allí, basándose en el Salmo 46, escribió el himno Castillo fuerte es nuestro Dios, que es un himno muy bonito que afirma la fe en Dios como Señor de la historia y Dios creador, y en Dios que protege a su pueblo y que le ayuda a enfrentar las crisis. Y dígame, usted que tiene varias obras, varios libros escritos también, ¿podría hacer una referencia sobre ello? Es decir, comentarnos un poco según las épocas en que han sido publicados y de lo que tratan. Pues los libros más recientes que he publicado, hay uno que se llama En busca de Cristo en América Latina. Salió el año pasado. Ese libro lo que estudio es cómo la figura de Cristo ha sido comprendida, representada en la cultura latinoamericana y cómo la presencia del Evangelio ha ido cambiando la percepción de quién es Cristo y cuál es su mensaje para hoy. Tengo otro libro que es Así leo la Biblia, que está escrito con otras dos personas, con el británico John Stott y un colombiano que es Jorge Atienza. Y con ellos explicamos lo que la Biblia representa para nosotros y cómo es que la leemos y estudiamos y cómo nos preparamos para exponerla. Tengo otro libro que se llama La Palabra, Vida de la Iglesia, y es más sobre la Biblia en el ministerio, la Biblia en la vida de los líderes y de las iglesias evangélicas y lo que significa leer la Biblia, comprender la Biblia, enseñar la Biblia. Así que es básicamente sobre eso. Y una sobre Freire, ¿no? Sí, yo hice mi tesis doctoral sobre el pedagogo brasileño Paulo Freire, de modo que la tesis se publicó en forma de libro. Se llama Paulo Freire, una pedagogía latinoamericana. Fue en la Universidad Complutense donde la defendí. Y tuve el privilegio de conocer personalmente a Freire un día que visitó los Estados Unidos. Muy bien.
Y dígame, en cuanto a esto que hacía referencia también hace unos momentos, de que en realidad todo esto que la ciencia va descubriendo no diverge tanto de lo que la Biblia explica en cuanto a la sucesión y al orden de aparición en la tierra de vida, ¿no? Sí, eso es algo notable, que la ciencia, vamos a decir, nos ha permitido entender cómo se formó la Tierra, cómo ha evolucionado, cómo hemos ido pasando de la materia inorgánica a la materia viva y luego a las diferentes especies. Y el relato que nos ofrece la Biblia, digamos, sigue el mismo orden, pero es un relato que tiene 2000 años, más de 2000 años de antigüedad. Antes que existiera la ciencia y todo eso, el relato bíblico nos da una idea que no entra en contradicción abierta con lo que sostiene la ciencia. Ahora, hay científicos dogmáticos que piensan que el estudio de la ciencia lleva a negar que haya un Dios. No es verdad. Los verdaderos científicos reconocen la limitación de sus estudios y nosotros como cristianos tenemos que reconocer el valor de la ciencia. La ciencia, al evolucionar, ha permitido que tengamos ahora una medicina moderna con la cual podemos, diríamos, defendernos de una cantidad de enfermedades que antes no podíamos hacerlo. La tecnología nos permite hoy la comunicación instantánea en diferentes partes del mundo. Tenemos que reconocer lo que le debemos a la ciencia, pero al mismo tiempo tenemos que evitar endiosar a la ciencia y a la técnica y no reconocer que hay un Dios que está por encima de todo ello y que quien le ha dado al ser humano inteligencia para comprender y estudiar, pues es Dios mismo. Lo ha hecho un ser pensante. Y con tantos años de leer la Biblia, de estudiarla y de escribir sobre ella, esa apreciación que ha hecho de que es un verdadero libro de poesías, como los Salmos, también Isaías, ¿qué nos puede decir con respecto a eso? Bueno, la Biblia es palabra de Dios. Creemos que fue inspirada por el Espíritu Santo y que es en ese sentido diferente a cualquier otro libro. Sin embargo, Dios usó instrumentos humanos y usó escritores de diferentes épocas, de diferentes estilos, de diferentes orientaciones. Por eso es que tenemos, por ejemplo, 4 evangelios. Tenemos 4 relatos de la vida de Jesús, que son muy parecidos en algunas cosas y distintos en otras cosas, porque fueron escritos por personas distintas y dirigidos a iglesias distintas. Entonces, reconocemos que la Biblia es un libro divino, pero también humano, y que Dios quiso revelarse por medio de un libro escrito así. Y en cuanto a géneros literarios, pues encontramos en la Biblia poesía, como los Salmos, encontramos relatos históricos, como los que están en Génesis o en los libros históricos, encontramos libros de sabiduría popular, como el libro de Proverbios, y encontramos las cartas de los apóstoles, o sea, de los mensajeros del Evangelio, a los primeros creyentes, las epístolas. O sea, una variedad de estilos y un tema común. En última instancia, todo conduce a Cristo. Muchas gracias. Desde la iglesia de Quartz hemos estado hablando con Samuel Escobar. Muchas gracias y bendiciones a todos. Muchas gracias. Gracias.